Bueno, vamos a hacer un resumen de la participación de Peñarol en esta Copa Libertadores Sub-20. Ya hemos terminado de analizar sus 5 partidos. Vamos a hacer un resumen del trabajo que ha venido implementando en este torneo. A ver, vamos a empezar. Primero hay que empezar hablando un poco del sistema de juego que estaba utilizando, ¿no? Peñarol, como muchos equipos en el mundo, ya desde hace muchos años están implementando este trabajo. Ya he hecho un resumen de esto, un video de esto hace mucho tiempo. Está en la descripción de uno de los videos que he puesto. Es un sistema táctico donde todo está planificado, hasta los despejes, en fin, todo tiene planificado. Les han agregado variantes cada equipo según las características de sus jugadores, de sus propios entrenadores, en fin, tiene muchas variantes. Y Peñarol estaba también trabajando este mismo sistema, ¿no? Estas son las estructuras que hay en las acciones que ellos construyen, ¿no? Empieza con una administración pasiva y así va avanzando. Cada etapa es más agresiva que la otra. Eh, Normalmente a los equipos les basta con llegar a la etapa 3 para poder ya generarse las posibilidades ofensivas y normalmente a partir de ahí son ofensivos, ¿no? Tiran al arco, la acción se termina, digamos, ¿no? Las posibilidades ofensivas son muy limitadas, son tiro de afuera, un transporte individual, en fin, cosas realmente simples, ¿no? Y normalmente ahí se terminaba ¿no? La estructura de este tipo de acciones que crean estos equipos, ¿no? Así que este es el tipo de sistema de juego que estaba implementando eh, Peñarol y también otros equipos que también hemos analizado, ¿no? En el primer partido le basta con llegar hasta esta etapa para poder, digamos, tener controlado el partido. Tiene la suerte de marcar el primer gol los primeros 5 minutos, lo cual le permite ya simplemente esconder su juego, no exponerse más, ¿no? Y tener el control, sobre todo a partir de acá, ¿no? De esta etapa. Esto lo he dicho también en otros videos. Esta, este tipo de administración acá te permite de mantener controlado a tu adversario, ¿no? Hablando del partido Perú-Australia, por ejemplo, Perú no, Australia lo tuvo acá, pero no, esto no es necesariamente para ser ofensivo, esto es para controlar al adversario, ¿no? Y esto ya, como digo, es una conclusión que se sabe en el análisis, ¿no? Perú no hizo caso de eso, quiso depender de sus propias posibilidades y lamentablemente no le alcanzó. Así que con esto le bastó a Peñarol para poder tener el control del partido. Millonarios también estaba implementando el mismo trabajo, pero no lo hacía adecuadamente porque no tiene los jugadores para esto, no tiene las características para este juego. Así que eso le permitió a Peñarol, digamos, de poder llevarse el primer partido, ¿no? Mostrando poco, porque metió el gol en el primer tiempo y empezando el segundo tiempo, se escondió, destruyó y con eso le bastó para ganar el primer partido, ¿no? Así que estábamos con esa intriga de no haber podido ver realmente todo su potencial. Llega el partido frente a LDU, el segundo partido, y necesitábamos un empate para ver de qué manera se comportaba, cómo se exigía frente a esa situación, etcétera, etcétera. Y justamente fue lo que pasó frente a LDU, ¿no? El segundo partido fue donde, digamos, hasta aquí una de las mejores versiones que le he visto de Peñarol, ¿no? Nuevamente empieza a implementar su juego, pero descubrimos que tiene algo más en zona ofensiva, ¿no? Agregamos una nueva etapa en la estructura de estas acciones que habíamos venido explicando, ¿no? Normalmente habíamos dicho, les bastaba con llegar hasta la etapa 3, que es bastante agresiva esa administración por afuera. El adversario corre tratando de cerrar los espacios, ¿no? Pero jamás se pasa a ofensiva. La idea solamente es de mantenerlo desequilibrado, ¿no? Y con esto les basta para llegar a generar sus posibilidades ofensivas. A partir de aquí lanzan, a partir de aquí ya llegan a ser ofensivos para generar ciertas acciones, ¿no? Bueno, Peñarol utilizaba estas acciones, estas que supuestamente eran las acciones ofensivas, ¿no? La parte final de las acciones, las utilizaba para prolongar, para continuar con este tipo de administración, con este tipo de juego pasivo, ¿no? O sea, la acción, donde normalmente se terminaba aquí, digamos, ¿no? El trabajo táctico se terminaba acá, no, ellos lo programaban incluso hasta las acciones ofensivas, ¿no? Entonces, lo cual hacía que este equipo era un equipo
lo cual creaba en el análisis, como consecuencia, creaba que era un juego mucho más desequilibrante en zona ofensiva, ¿no? Ya digamos la parte final de la acción es lo único que se aceptaba o que se podía considerar como juego ofensivo, ¿no? Pero en sí todo era utilizado para generar desequilibrio al máximo, ¿no? Antes no, antes a partir de acá ya podían ser ofensivos. No, Peñarol lo utilizaba incluso esta etapa para continuar, para prolongar su trabajo de desequilibrio, ¿no? Entonces eso lo hacía bastante impredecible al equipo, ¿no? Así que logramos detectar en los datos, ya viendo los tipos de acciones, acá están los datos, veíamos que había generado mucho juego táctico, lo cual significa protección, lo hemos dicho, y esas acciones que están acá, ¿no? Y habíamos detectado que estas acciones eran utilizadas justamente para generarse esta sexta etapa, ¿no? Este fútbol ofensivo. ¿De qué manera lo hacían? Bueno, lanzando la pelota, llevando el juego a la zona que ellos querían, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Con esas acciones de 0 puntos. Esta era la utilidad de estas acciones. Entonces eso nos llamaba la atención, ¿no? Teníamos 3 o 4 acciones, como lo vemos, acciones tácticas, acciones de 0 puntos. Era, digamos, la principal. Y las acciones normales de pelota parada, ¿no? Que aparecen en cualquier partido. Pero esas eran, digamos, las características que nos dejaba este equipo, ¿no? En el segundo partido. Y era extraño, ¿no? Porque no habían más acciones realmente, ¿no? Y con esto le bastaba para poder ganar los partidos, para poder seguir avanzando. Entonces bastante extraño, nos llamó mucho la atención y es eso lo que nos ayudó a comprender realmente cómo este equipo con tan poco podía ser muy ofensivo, ¿no? Todo tenía que ver con esta sexta etapa, como hemos dicho acá, ¿no? Así que esto fue una nueva constatación, de esa manera termina ganándole a LDU, le gana muy bien. LDU también estaba desarrollando, implementando el mismo trabajo, pero lamentablemente también al mismo nivel que Independiente del Valle, ¿eh? Solo que quizás nunca se salió del molde, nunca hizo una variante más, como Peñarol tenía sus argumentos. No, acá lamentablemente el EDU no pudo hacer más que lo normal, ¿no? Así que terminó ganando ese partido. Ya prácticamente acá estaba clasificado, le tocó el tercer partido frente a Inter, que Inter ya estaba eliminado, no había, solamente había que, digamos, jugar el partido tratando de evitar los goles, porque quizás con los goles podía complicar un poco la diferencia. Entonces Inter le mete el primer gol y eso lo ayuda un poco a reaccionar. El segundo tiempo vemos cómo empieza a ser un poco más agresivo. Empieza a utilizar esta etapa 3 en la estructura de asociaciones. Esta etapa. ¿Para qué? Como he dicho, ¿no? Para mantener controlado a su adversario, ¿no? Esto es lo que no hizo Perú, por ejemplo, ¿no? Australia le hizo esto a Perú para mantenerlo controlado, para dejar que pase el tiempo. Y muchas personas piensan que esto ha sido justamente para ser ofensivo. No, jamás. No podía ser ofensivo. Australia, si era ofensivo, se desequilibraba, lo cual era su punto más débil, ¿no? Entonces, descubrimos eso, ¿no? Cómo utilizaba esto para controlar el partido. Y otra de las características que vimos fue que, como vemos acá, todas las fases están activadas, ¿no? Que es que realmente pasó de todo, hizo de todo. Vemos los datos acá, sobre todo en los pases lo vamos a ver. La cantidad impresionante acá, ¿no? 343 pases, y vemos la diferencia con todos los otros partidos, es totalmente, ¿no? Y es porque realmente hizo de todo, ¿no? En los datos también lo vemos. Hay de todo, vemos acá mucho fútbol ofensivo, fútbol de construcción, hay de todo porque realmente el rival ya era un partido, como digo, que no importaba, ¿no? Pero nos demostró, como digo, eso, ¿no? Cómo sabía utilizar las otras etapas para justamente controlar al adversario, porque quería evitar la diferencia de goles. Al final lo terminé empatando, eso le ayuda a controlar el partido, ¿no? Pero vimos cómo utilizaba para mantener controlado el partido estas etapas que son muchas más pasivas, ¿no? Antes no lo había utilizado, antes era bastante directo en su juego directo. Aquí en este partido vimos como sí tenía conocimiento de todo ese juego pasivo, sabía cómo hacerlo, sabía para qué hacerlo y lo hizo justamente para mantener controlado el partido, para matar el partido, como se dice, ¿no? Así que vimos eso y es lo que nos llamó la atención, ¿no? Y lo que nos queda de este partido. Así llega a la semifinal frente a Caracas y juega diferentemente.
aplica este tipo de juego, esta etapa, la etapa 4 digamos, ¿no? No necesita ya recurrir a este fútbol que había recorrido ante el EDU, hasta acá el punto más alto de su performance en este torneo. No, esta vez decide aplicar otro tipo de juego y la respuesta es muy simple, ¿no? Bueno, lo sabemos ahora y este es uno de los puntos fuertes de Peñarol, ¿no? Decidió aplicar este tipo de juego porque jugó ante un adversario que le iba a dejar los espacios. Esta es otra de las conclusiones que también nos permite sacar este partido, ¿no? Cómo tuvieron el control, cómo tuvieron el conocimiento, el cuerpo técnico, Marcelo Brolio, los jugadores, la formación, no sé, de saber qué tipo de juego aplicar ante cada rival, pero sabiendo ya antes el tipo de consecuencia que eso tiene en el juego. Es decir, juego ante un rival como Caracas me va a dar los espacios, porque Caracas, el fútbol que proponía Caracas, te da esos espacios. Peñarol lo utilizó esos espacios. Peñarol pudo haber recurrido a su mismo fútbol de siempre. Peñarol pudo haber jugado de la manera como le jugó ante el EDU, idéntico. Pero esta vez optó por este juego. Optó por un juego y el partido se hizo un partido muy bueno realmente, ¿no? Entonces eso, digamos que tiene mucho que ver con, digamos, uno de los puntos más fuertes de este equipo, ¿no? El conocimiento que tiene las nociones del juego, ¿no? Aplicado eh, las directivas del cuerpo técnico, Marcelo Broli, ¿no? Que logra tener estas nociones. Esto ya son, como digo, análisis que ellos seguramente tienen de saber qué tipo de juego te da en qué situación y todo eso. Bueno, tenían esa medida y eso lo aplicaron, ¿no? Y les funcionó muy, muy bien. Entonces, este es uno de los puntos fuertes de equipo, ¿no? Esto es algo que lo hace realmente uno de los mejores equipos en este tema. Y es definitivamente lo que le va a ayudar a llegar hasta acá, ¿no? Llega hasta estas semifinales y logra tener éxito porque justamente aplica lo adecuado, ¿no? Y así llega a la final. Hasta aquí había propuesto cosas diferentes en cada partido, había vivido situaciones diferentes, estábamos registrando todo su comportamiento, ¿no? Llega a la final, honestamente pensaba que iba a mostrar quizás lo que mismo que mostró ante el EDU, pero esta vez se enfrentaba a Independiente del Valle y era obvio que tenían esa información, supongo, de que Independiente del Valle era superior, ¿no? Y sí, Independiente del Valle tuvo la posesión, tuvo el control del partido, tuvo la iniciativa, lamentablemente no alcanzó, porque también se sabe que estos sistemas funcionan todos bajo preceptos defensivos. Ellos cuentan con la idea de que para destruir una defensa, para imponerse sobre el adversario, se necesita demasiado talento que ya no hay, y por esa razón confían mucho en este sistema, ¿no? Lo que le da es seguridad. Y sí, tienen razón, ¿no? El talento cada vez es menos y por esa razón los equipos no les basta con tener un poco de talento, se necesitan tener realmente muchísimo talento para hacer imponerse o ser superior al otro, ¿no? Entonces, esta fue la razón por la cual Independiente del Valle no pudo imponerse en el partido, ¿no? Pero era superior, tuvo la posesión y todo. ¿Y de qué manera lo afrontó? Bueno, lo afrontó un poco con esa condicionante, ¿no? Sabiendo que jugaba ante un rival que era superior, tenía jugadores, y como dije, la fuerza de Independiente del Valle, si Peñarol tenía todas esas variantes que hemos estado viendo, ¿no? La fuerza de Independiente del Valle era que tenía una diferencia individual en sus jugadores, ¿no? Quizás no agregaban ninguna variante acá a esta estructura, pero sí había diferencia en sus jugadores, ¿no? Eso lo hacía, digamos, un rival superior a Peñarol, ¿no? Por esa razón lo afronta un poco más conservador, similar a lo que pasó en el primer partido, donde mete el gol y se esconde, no muestra nada, se defiende, destruye, fue así. La segunda condicionante tiene que ver con la instancia. Es una final, no lo quieren perder, es normal, entonces lo afrontan de esa manera también, ¿no? Y como digo, todo eso va a dar un partido realmente con muy poco que decir, ¿no? Hizo lo que le dejó Independiente del Valle, no hubo realmente una gran performance de Peñarol, ¿no? Pero esto le permitió llevar a los penales y ahí poder ganar el torneo, ¿no? Así que de esta manera cierra el torneo, partido muy interesante, como digo, equipo muy interesante.
para ver de qué manera eh, afrontaba cada situación. Hemos ya registrado cada comportamiento y de eso es, digamos, ya uno de los puntos más destacados de este equipo, ¿no? Para cerrar, hay que hablar un poco de esto que digo acá. Me pareció interesante cómo el hecho de tener el conocimiento, un buen conocimiento de las nociones del juego, les permite ya poder eh, jugar mejor, poder saber qué situación es inofensiva, peligrosa, ¿no? Saber cuándo el adversario realmente, saber cuándo hay que marcar realmente, cuándo es importante, cuándo es necesario marcar, cuándo es necesario, ¿no? Alertarse. Es decir, a nivel de la confianza, el hecho de conocer, de tener con mucho conocimiento sobre el juego, sobre las nociones del juego, te da todas estas ventajas, ¿no? Y eso es lo que no ha habido un equipo en el torneo que haya podido tener este manejo, ¿no? del- de los partidos como lo ha hecho Peñarol, ¿no? Es un punto fuerte. Quizás esto no tiene mucho que ver con el fútbol, pero sí es, digamos, un poco la identidad de estos equipos o de este fútbol uruguayo que realmente no te ganan con fútbol, ¿no? Sino te ganan con el manejo de los momentos y lo ha hecho bien porque tiene un conocimiento, como digo, profundo de las nociones del juego, ¿no? En las acciones han sabido alternar ambos conceptos, el concepto táctico como el concepto futbolístico, ¿no? Hay una acción de transporte, el jugador transporta para desequilibrar, para jalar marca, no lo hace con una intención de ser ofensivo, ¿no? Pero cuando tiene el espacio es ofensivo, o sea, puede hacer las dos cosas en la misma acción, eso también, como digo, tiene mucho que ver con esto del conocimiento, ¿no? Así que de esta manera sería la forma como resumiríamos el trabajo de Peñarol y eso sería todo. Así que muchas gracias, nos vemos.